personas por lo general en las iglesias nos ven amables, nos ven fluir en dones, en servicio, y hasta nos ven que tenemos un lenguaje y hasta nos miran de repente que tenemos una parada espiritual. Y a veces la gente puede mirar en nosotros esa parte superficial de nosotros. Pero cuando ellos levantan la cortina o cuando las personas llegan a conocernos más de cerca, es cuando realmente llegan a conocer nuestra realidad de las emociones que están oprimidas o suprimidas en nuestro interior. Así como el iceberg solamente usted puede ver el 10%, el piquito blanco, la partecita azul bonita de la parte del iceberg, pero en el momento que las personas se agachan o en el momento que llega un Titanic, entonces se convierte en un revolú, como dicen los puertorriqueños. Porque entonces no se había dado cuenta lo que estaba por debajo hasta el momento que tocó los sentimientos, hasta el momento que tocó la parte donde había un problema emocional. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, se encontró que los levitas y los escribas y los grandes doctores de la ley, estos personajes pues eran conocidos como líderes espirituales, se sabían de memoria la Torá, oraban 5 veces al día, ofrecían sacrificios a Dios continuamente. Su vida era en relación alrededor del templo. El problema era que no podían mantener una relación con las personas que les rodeaban. Al menos con los que no estaban a su mismo nivel religioso. No podían tener una relación con las personas que estaban en su mismo nivel social, incluso hasta su mismo nivel cultural. Y en Lucas 10, un intérprete de la ley, quien era conocido como un líder espiritual, con el fin de medir la espiritualidad de Jesús, le preguntó: ¿qué deben de hacer las personas para heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó con una pregunta. Jesús le dice: ¿qué dice la ley? Y el religioso, con orgullo y hasta de memoria, le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo: you are right, estás en lo correcto, pero ahora póngalo en práctica. Y cuando el Señor le dijo eso, el religioso, aunque se sabía de memoria la escritura, no sabía llevarlo a la práctica. Y entonces le hace la pregunta al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le contesta esa pregunta con una parábola que se conoce como la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, verso 30 en adelante. Jesús le respondió: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. No estaba muerto, como dice que estaba ahí, casi muerto. Por el camino descendió un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un hotel, a una posada, y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas y se las dio al dueño del hotel y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. En este pasaje estamos viendo varios personajes y entre ellos estamos viendo a un sacerdote y a un levita que van por el camino y se encuentran un hombre que está medio moribundo, que está en una gran necesidad, pero ellos no se detienen a ayudarlo. La parábola dice que lo vieron de lejos, pero no se atrevieron a acercarse para ayudar al medio moribundo. Los religiosos del tiempo de Jesús no tenían problemas con amar a Dios. Porque si usted mira en la Biblia, ellos estaban dispuestos hasta dar su vida por lo que creían. Si era por la ley, ellos estaban dispuestos a morir si fuera posible. Pero no sabían cómo relacionar el amar a Dios con el amar al prójimo. No había esa conexión, lo sabían de memoria, bíblicamente, como lo contestó aquel intérprete de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no sabían cómo relacionarlo. Si nos tocara entrevistar al levita y al sacerdote, preguntándoles: oigan, ¿y ustedes por qué no se detuvieron para atender a ese hombre que estaba en necesidad?
Es probable que ellos contestaran, bueno, es que la ley dice que no podemos nosotros tocar un muerto. Y es que en el tiempo de la ley judía dictaba que las personas que tocaban un muerto quedaban inmundos por 7 días. En otras palabras, tenían que aislarse, como por decir ahora lo que es el COVID-19. Uno tiene que aislarse por una temporada de tiempo. Y es probable que ellos dijeron, si nosotros lo hubiéramos ayudado, entonces la realidad es que tendríamos que aislarnos por 7 días. Lo peor de todo es la vergüenza, porque tenían que ser declarados inmundos ante la sociedad de aquella época. Así es que era para ellos tal vez como un tipo de vergüenza, un líder religioso, declararse inmundo. También algunos de ellos hubieran dicho, es que íbamos tarde para la hora del sacrificio. Y la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque a veces somos bien bíblicos, ¿no? Nosotros para aplicar la Biblia a nuestra conveniencia. Recuerdo en una iglesia que plantamos en Kansas, tuvimos un hermano que se sabía la Biblia de memoria. Usted lo escuchaba a él hablar, o sea, muchos pasajes bíblicos, tenía esa capacidad de retención. Y él siempre estaba en la iglesia, estaba en los días de ayunos. Nosotros teníamos ayuno en aquella época en la iglesia. Abríamos la iglesia para los ayunos los miércoles, abríamos la iglesia de lunes a viernes para la oración en las madrugadas. Y él siempre estaba ahí. Siempre estaba en cualquier actividad, caminatas de oración, vigilias para quedarse a orar hasta ciertas horas de la noche. Él estaba en toda actividad espiritual. Y él tenía algunas frases típicas como por ejemplo, es que a mí nadie me entiende. Él decía también, ¿por qué todos sí le dan y a mí no? Y otra palabra típica que él tenía, otra frase era, en esta iglesia no hay amor. Y este hermano, aunque estaba involucrado en tantas cosas espirituales dentro de la iglesia, sin embargo no sabía cómo hacer que el amor que él tenía por Dios se pudiera proyectar hacia el prójimo, hacia aquellos que lo rodeaban, su propia familia, sus hijos, los hermanos de la iglesia. O sea, y de repente él siempre decía, aquí no hay amor y me voy. Y de repente se iba el hermano y yo como que quedaba mi esposa y yo, ay, ya, estamos relajados. Porque era una persona terrible. Pero luego regresaba, y cuando él regresaba entonces empezaba con la misma actividad con la gente y con los hermanos. Él era una persona, mire, yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible, Señor, si este hombre es un hombre que ama a Dios? Porque realmente sí amaba a Dios. Yo podía dar testimonio de que era un hombre que amaba a Dios y que quería hacer las cosas bien, pero simplemente no podía relacionarse con las personas. Mire, él fue una vez a evangelizar a un hospital y tenía permiso de parte nuestra para que él vaya a evangelizar. Nosotros teníamos un grupo de personas que íbamos a evangelizar a los hospitales y tenía una credencial de parte nuestra, porque era un hombre que se preparaba, era un hombre que amaba a Dios, que estaba ahí en la iglesia, aportaba con sus diezmos, ayudaba, todo, pero en cuanto a su relación personal con las personas, no había cómo hacerla. Y él se va al hospital un día y me llaman del hospital, por favor no me envíen más, ustedes ya tienen la puerta cerrada, porque aquí vino uno que estaba evangelizándolo, y que lo que había pasado es que él evangelizó a una persona, le habló de Cristo, y después de que le habló de Cristo le dijo, ¿quieres entregar tu vida a Jesús? Y el hombre le dijo, no, yo no estoy preparado para eso. ¿Cómo que no estás preparado si te vas a morir? No, que yo no. Entonces dijo, entonces te voy a desconectar. Y le iba a desconectar la respiración. Y aquel hombre, sí, todo lo que quieras. Y ahora entiendo por qué siempre me decía, se convirtieron 10, se convirtieron 15. Oiga, mi hermano, si te ponen una pistola, dime lo que quieras. O sea, era un hombre que amaba a Dios, pero lo hacía a su manera. Entonces, con el tiempo uno se da cuenta que lo que sucede es que él había crecido espiritualmente, pero no había crecido emocionalmente. O sea, en cuanto a sus emociones, es probable que se quedó en alguna etapa de su vida de algo que sucedió y que no lo pudo resolver. Creció como un adulto con bigotes, grande, musculoso, alto, pero sin embargo su estatura emocional se quedó en un nivel que él no podía entonces relacionarse con las personas. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo entero y en las iglesias.
llegamos a la iglesia, llegamos a Cristo, amamos a Dios, estamos dispuestos a hacer todo por Dios, pero cuando se trata de las relaciones interpersonales, nos cuesta, nos hace difícil, y es porque probablemente tenemos problemas emocionales, cosas que sucedieron en nuestro pasado que necesitan ser resueltas, cosas que han pasado. Y por eso en esta campaña de sanidad emocional estamos aprendiendo sobre los problemas emocionales del pasado y cómo nosotros podemos ayudar a resolver esta situación. Así es que voy a darles tres tips para crecer emocionalmente maduro. El primero es: debo reconocer mi nivel de madurez espiritual. I must acknowledge my level of spiritual maturity. Algunas personas están pensando como pensaba el intérprete de la ley. El intérprete de la ley era una persona preparada, estudiada, y es probable que el intérprete de la ley decía: pues yo tengo seminario, yo tengo instituto, yo soy alguien que he estudiado la Biblia, así es que yo estoy en un nivel de espiritualidad muy alto. Es probable que así pensaba el intérprete de la ley. Y es así como muchas personas de repente piensan, porque dicen: bueno, ese hermano es pastor, ese hermano está en el instituto, ese hermano es esto, ese hermano es un líder, y entonces debido a ello, entonces tiene una estatura alta. Pero a veces no es así. Eso puede ser así superficialmente, mientras nosotros nos vemos solamente los domingos y por ahí los viernes y por allí. Pero cuando ya nos vemos constantemente, cuando estamos al tapar al día con una persona, eso ya es el modelaje del maestro. Entonces nos pueden ver que realmente no somos las personas de cada domingo. Y eso puede ser no es porque tal vez seamos hipócritas, simplemente es algo que está dentro de nosotros, que amamos a Dios pero no sabemos cómo resolver esta situación en nuestra vida. Y entonces tenemos que nosotros mirar nuestra estatura, dónde estamos, reconocer en qué nivel me encuentro yo. Otros dirán: yo tengo 20 años en el evangelio, así que yo estoy bien. I am okay. Yo estoy bien, yo conozco por 20 años, he visto muchos pastores ir y venir, he estado en sus funerales, tengo 20 años, 30 años, 40 años en el evangelio. Hay otros que dirán: yo ayuno, oro 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. So I'm in the top list. Yo estoy en la parte de arriba. Pero si la estatura espiritual se midiera por las tareas espirituales o por los dones espirituales, ¿por qué Pablo reprendió a la iglesia de Corinto? Una iglesia que modelaba los dones espirituales de una manera sobrenatural. Una iglesia que tenía dones de lenguas, milagros, ciencias, sanidades. Y en 1 Corintios 3:1 Pablo le dijo: así que, hermanos, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como ¿a qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Hay personas que ya tienen años en el evangelio, pero no han crecido. Se han quedado todavía como niños espirituales. Y hay una gráfica de Pete Escacero, el libro que estamos estudiando, sobre la estatura emocional. Y esta gráfica nos va a ayudar a identificar dónde estamos nosotros. Primeramente, los bebés emocionales. El pueblo de Israel fue liberado de los egipcios, pero venían dañados, maltratados, humillados. Cargaban una maleta llena de problemas emocionales. Y eso lo demostraban como niños pequeños, como babies, ante el ministerio de Moisés. Al pobre Moisés le tocó pastorear prácticamente un kindergarten. ¿Cuántos trabajan con niños aquí? Bueno, los que trabajan con niños saben cómo es la situación. Pero aquí estamos hablando de babies. Si usted me pone a mí a cuidar un baby, yo no sabría primeramente ni siquiera cómo agarrarlo en los brazos. Porque ya pasó más de 20 y pico de años que yo ya no sé cómo se hace eso. Es más, la que más lo hacía era mi esposa. Así que si usted me pone a hacer eso, si usted me pone a mí a cuidar niños en un lugar, lo voy a hacer, pero voy a salir con los pelos de punta. Si me pone a trabajar con teenagers, algo le entiendo, porque yo trabajé con teenagers en el pasado, pero no tengo esa carisma para trabajar con ellos. Si me pone a trabajar con adultos, bueno, ahí sí ya puedo entender la situación, cómo trabajar. Pero aquí estamos hablando de que a Moisés le toca pastorear un kindergarten. Niños peleoneros, berrinchudos, a los que tenía que complacerlos. Mira, ya estamos aquí, ¿qué pasó? Tu Dios dijo que nos iba a liberar y mira este mar que está aquí. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Ese es un berrinche.
Y ahí va Moisés, Señor, mira, este pueblo está, Señor, abre, y el Señor abre el mar. Y pasan y todos contentos, alabando al Señor. Llegaron al otro lado solamente 3 días. Y ya esos babies estaban otra vez haciéndole problemas. ¿Cómo son los bebés? Los bebés no saben hablar. Los padres primerizos por lo general tienen que aprender el lenguaje de los bebés. ¿Cuántos son primerizos? Dice, ay, ¿por qué está llorando? Porque los niños lloran, el bebé, el infante llora cada rato. Y uno tiene que, cuando es usted primerizo, usted dice, ¿qué le pasa? ¿Le duele la barriga? ¿Le duele la cabeza? ¿Tiene hambre? Hay que verificarle el pañal. Y entonces uno va aprendiendo el lenguaje para saber por qué está llorando un bebé. Y ahí, por lo general los niños no saben ellos comunicarse. De la misma forma los bebés emocionales no saben cómo hablar de sus problemas. Están tan adentro de ellos que no saben cómo comunicar los problemas con la pareja. Y solamente se comunican a través de lo que es el problema o de lo que es las asunciones. Pero no lo han comunicado realmente. Entonces, lo que hace es que hace un berrinche solamente porque no sabe cómo comunicarlo todavía. Sino es que son berrinches para llamar la atención. En las iglesias que tienen bebés espirituales, el pastor tiene que estar pensando, ¿por qué esta persona está así? ¿Por qué tiene estas malas actitudes? Tengo que aprender a saber qué le está pasando. Bueno, sé que es un baby espiritual, acaba de llegar a la iglesia, apenas se acaba de entregar a Cristo. Pero cuando ya tiene 20, 30, 40 años en el evangelio, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tiene un problema de estatura emocional al punto de ser un baby. No puede comunicar lo que le está pasando todavía. Está allí en ese nivel. Los bebés espirituales no saben hablar, están en esos niveles. En una iglesia que nosotros que pastoreamos, una iglesia que pastoreamos, había un hermano que era muy cándido, muy buena persona, muy dispuesto a muchas cosas. Pero de repente algo pasaba en ciertas horas o en ciertos momentos que andábamos interactuando y se transformaba esa candidez en un Hulk. Y nosotros pues al principio cuando tú llegas a una iglesia tú dices pues, o sea, ¿qué le está pasando? ¿Por qué tiene esa actitud? ¿Por qué tira las cosas? ¿Por qué está así? Y uno no sabe porque si la persona no te dice, entonces ¿qué le está pasando? Hasta que ya después los hermanos que ya le conocían más tiempo dicen, no pastor, lo que pasa es aquí está el remedio, un sneaker. No te noto convencido. Eso es lo que le pasaba a ese hermano. El problema era él que si algo pasaba con la comida, eso era un problema difícil para él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros a veces tenemos que aprender el lenguaje de las personas que están en una estatura emocional de bebé. La pareja tiene que entonces tratar de entender a la esposa o al esposo por qué actúa si no me ha dicho. No hemos hablado sobre de eso. No hemos hablado por qué soy el culpable de algo que todavía no se ha hablado. Simplemente porque no hay como un baby que todavía no puede comunicar lo que le está sucediendo. El pastor entonces también tiene que ver cómo le saca los gasecitos a los babies espirituales. Porque simplemente pues, o sea, están en un problema y uno dice, bueno, tal vez es el gasecito, hay que sacarle el gasecito. Y a veces uno no sabe ya ni cómo tratar con las personas. Mateo 5:23 dice que si alguien tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Los que son babies espirituales le van y les cuentan a todas las personas, pero no le cuentan a la persona que tienen que contarle. O sea, no buscan a la persona correcta. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Usted me ofendió. Usted dijo estas palabras y estas palabras me dañaron. Y yo quisiera arreglar eso con usted. Así que vámonos afuera. No. Por favor. Porque a veces llegamos así, no exactamente vámonos afuera, pero por tu culpa. No, tiene que llegar desde abajo. Mire, hermano, ¿se acuerda tal día? Mire, disculpe, pero yo quiero decirle que pues yo me siento dañado, ofendido y quiero arreglar eso. Y bueno, pero si llega de ahí, de a una, pues va a tener un problema ahí. Entonces, comunicarlo para que entonces pueda resolverse el problema. ¿Cómo son los bebés? Los bebés buscan que los cuidan, que los atiendan. Los bebés lloran cada 2 horas. Cada 2 horas piden comida. ¿Se imagina la pobre mamá en la madrugada? 8, 9, 10 de la noche, 11, ya dice, me voy a dormir a las 11 de la noche, 10 de la noche. Se duerme
2 horas después el niño ya pide comida. Y ya le da de comer. 1 hora después el niño lo que comió lo tiene que tirar. Y hay que cambiarle entonces el pañal. La pobre señora, y hacen turnos. Y si tiene su esposo, hace el turno. Y los dos están con los ojos que ya están exhaustos. Y lo que ellos ahora están pensando es: ¿cuándo crecerá mi bebé? ¿Han pensado ustedes eso? ¿Cuándo va a crecer? Y resulta que ahora viene la siguiente estatura. Y la siguiente estatura es que ahora son niños emocionales. ¿Y cómo son los niños? Las mamás dicen que los niños son cute. Esta es una etapa graciosa, donde están aprendiendo a caminar, a hablar, a ser independientes. Es la etapa donde son como aspiradoras. Ya cuando un niño ya pasa los 2, 3, 4 años, son aspiradoras, están recogiendo todo. Tráigalos a la iglesia para que nos ayuden aquí. Ellos recogen todo lo que encuentran en el suelo. Esa es la etapa, es una etapa graciosa, bonita, linda. Los que somos padres nos acordamos de ese tiempo que vivimos con nuestros hijos, esa temporada especial con nuestros hijos. Así es que esta es la etapa también donde están aprendiendo a interactuar con otros niños. Y a veces quieren jugar solos ellos nada más. No han aprendido todavía. ¿Por qué? Porque han estado en la casa solos. Por lo general, han estado, el primer baby está solo ahí en la casa. Todavía no sabe cómo jugar con los demás. O si tiene un hermanito o la hermanita, ya son grandes. Entonces no han podido aprender a jugar. Y cuando lo lleva a otro lugar donde hay más niños, todavía no sabe cómo interactuar. Y entonces ahora empieza: esa era mi silla, ¿por qué te sentaste ahí, hermano? No te noto convencido. Y cositas tan pequeñas como esas. Parece, usted me dirá: pastor, usted está exagerando. No estoy exagerando. Es la realidad. Eso es lo que sucede de repente cuando no hemos crecido emocionalmente. También los niños emocionales son felices, así como los niños en esa edad, pero solo cuando se les da lo que ellos quieren. ¿Cuántos de ustedes les tocó llegar a un supermercado y estar allí de repente que el niño quería esto, que el niño quería el otro? Y si usted no se lo compró, ¿qué pasaba? Uy, era un berrinche de esos. Wow, usted llegaba a un restaurante y de repente ese niño empezaba a gritar y no sabías qué hacer. Y decía: vámonos de aquí porque todo el mundo te está mirando y toda la gente lo que quiere es que te salga. Llegas al cine con tu niño y empieza de repente, esa pantalla se está moviendo. ¿Quién está atrás? Es tu hijo el que está allá atrás. ¿Les tocó vivir algo así? ¿O solamente a nosotros nos ha tocado eso? Y entonces, aunque lo tienes allí y todo eso, o sea, eso es lo mismo que sucede mientras hay hermanos que no han crecido, que están en este nivel de niños. Ya pueden hablar, ya pueden comunicar sus problemas, ya pueden decir, pero si no les dan lo que ellos quieren, o sea, ya dicen, ya no están ahí como usted pensando, ¿qué le pasará? No, este hermano te dice: ¿sabe qué, hermano? Este es lo que yo quiero. Y si no se lo das, entonces empiezan los problemas, tal como los niños que se quedaron en cierto nivel emocional. Luego está la estatura adolescente emocional. ¿Cuántos tienen adolescentes aquí? Que Dios los bendiga, hermanos. Ya nosotros salimos de ahí, de esa etapa, pero salimos con los pelos en el alambre, porque es difícil a los que están trabajando. Los niños son niños y los jóvenes son niños y son adultos a la vez. Mantienen una personalidad variable y a veces usted no sabe cómo tratarlos, porque un día los jóvenes vienen a ti, tus hijos jóvenes vienen a ti, los teenagers, y te abrazan y te besan y te hacen sentir tan alto, y de repente al otro día: I hate you. Pero ¿qué le pasó? O sea, estaba tan bien. No pasaron ni 10 minutos que me abrazó, que me besó y que era como un baby, y de repente ¡pum! Tiró la puerta. Y usted dice: ¿pero qué pasó? Bueno, los que no han trabajado con teenagers, les recomiendo un librito que dice: Auxilio, tengo teenagers en mi casa. Se lo recomiendo. Le va a ayudar bastante a entender. No es que no lo amen a usted como papá, no es que no lo amen a usted como mamá. Los aman, los quieren, ellos darían su vida por usted. Simplemente que ellos todavía están aprendiendo a relacionarse. El problema es cuando ese jovencito
ya tiene 40 y 50 años y sigue tirando puertas. Ese es el problema, que no ha crecido. Tiene 40, 50 años y tira la puerta y pum, porque ahora ya no es la mamá, ahora es la esposa la que está ahí. No te noto convencido. ¿De qué ha pasado? Puede que esté en esa estatura de adolescente todavía. Un día está como, piensa y habla como un adulto, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, pero al otro día de repente tiene actitudes como de un baby que no ha crecido. Entonces, si su pareja un día se levanta y le besa y le abraza y le hace un cafecito, y al otro día, sin ni siquiera usted saber qué está pasando, sin que le hayan dicho, ni siquiera sabe por qué, de repente reacciona negativamente con usted, es probable que esté en este nivel. Los adolescentes emocionales siempre están a la defensiva. Cualquier comentario lo toman personal. Los adolescentes emocionales son narcisistas. Por lo general piensan en satisfacer solo sus necesidades. Les cuesta captar el dolor y las necesidades de las otras personas. Les cuesta, se les hace difícil entenderlo, verlo desde ese punto de vista. Y no es que no les importa, el problema es que están pasando por la etapa de la adolescencia. Pero luego llegamos nosotros a la vida adulta emocional. Y quiero que veamos las señales que demuestran las características de un adulto emocional. Primero, son capaces de pedir lo que necesitan de una manera clara. Ya cuando una persona ha crecido emocionalmente, es como un adulto, pide las cosas claras. Ya no es como un baby, cuando el baby no sabe hablar, llora. Y cuando ya sabe medio que ya entiende, es como Emanuel. ¿Cuánto conocen a Emanuel aquí? Él va y dice, te apunta, que quiere eso, te lo apunta. Pero todavía no ha hablado, pero te está diciendo, eso que está ahí es lo que quiero. Pero cuando ya estamos hablando de adultos emocionales, son personas que entonces ya, ¿sabes qué, mi amor? Tú me heriste, me dañaste con estas palabras que dijiste. No se creó un mundo en la cabeza, sino que, ¿sabes qué, mi amor? Discúlpame, yo te dije estas palabras, perdóname, fue un error de mi parte. O sea, ¿sabes qué, pastor? Mire, o sea, empieza uno a hablar, pero ya entonces estás hablando como un adulto emocional. Alguien que ahora puede relacionarse con las personas a través de hablar de lo que está sucediendo. Los adultos respetan a los demás sin sentir la necesidad de cambiarlos. Un adulto emocional ha llegado a entender que no puede cambiar a nadie más, sino que a sí mismo. Es decir, si usted quiere cambiar a su pareja, usted no lo va a poder hacer. Mi esposa y yo vivimos una serie de problemas desde nuestro noviazgo y en nuestra relación ya de pareja, porque ella trataba de cambiarme a mí. Yo no tenía nada que, realmente pues, pero ella trataba de cambiarme a mí, y la realidad es que nadie puede cambiar a otra persona. Lo que debe de hacer es cambiar usted mismo, para que entonces cuando usted hace el cambio en usted, entonces usted está proyectando algo diferente en la persona que usted ama, y entonces a esa persona va a recibir esa perspectiva y va a entender que algo está pasando en usted. No te noto convencido. Pero si usted quiere cambiarle a la otra persona, lo que va a hacer, eso es como tratar de quitarle una botella a un borracho. O sea, no va a poder salir por ningún lugar. Un adulto emocional puede ver el mundo desde la perspectiva de las otras personas. Puede ver el mundo desde ellos. Sabe que todos nosotros nos equivocamos. Es fácil criticar y llegar a una conclusión sobre el comportamiento de una persona. Es fácil, porque esta persona hace esto, esa persona es así. Pero la realidad es que un adulto emocional puede entonces ir como buscarle el lado del chavo, el lado amable. Buscar y decir, bueno, puede ser que esta persona es así porque algo le está pasando acá, algo. Está tratando de buscar la perspectiva. Quiere tratar de entender por qué mi esposa me ha dicho esto, o por qué mi hijo está actuando de esta forma. Está tratando de entender. O sea, un adulto emocional empieza, antes de asumir, empieza a buscar las opciones que le quedan para tratar de entenderle. Y de esa forma entonces se está proyectando como un adulto. Piensa por un momento, ¿en qué nivel se encuentra usted? Muchos hemos crecido espiritualmente,
sabemos cómo responder a los ataques del diablo. O sea, somos guerreros espiritualmente hablando. Sabemos orar, sabemos leer la Biblia. Si de repente sentimos una presencia demoníaca, en el nombre de Jesús, Satanás, quítate ahora mismo por el poder de la palabra. Vengo contra ti. Ahora mismo y pa. Un guerrero espiritual. Está con tu espada espiritual resuelta. Te sabes la Biblia al revés y al derecho. Hemos crecido espiritualmente, pero nos falta crecer emocionalmente. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que seguimos dañando a otras personas. Y yo no quiero asumir que yo soy un adulto espiritual. Yo quiero pensar que yo soy un adolescente espiritual. Que hoy yo estoy bien y estoy aquí y estoy allá. Y al otro día de repente tengo que mi pobre esposa tiene que aguantar. No te noto convencido. Piensa dónde estás. ¿Cuál es tu nivel emocional? ¿Dónde te encuentras por un momento? ¿Eres un baby espiritual que si no te dan al momento lo que pides, entonces haces tus berrinches? ¿Eres un niño espiritual? ¿Un baby que no habla, no dice, sino que de repente cambias de actitud? Bueno, en nuestros tiempos, nuestros padres lo solucionaban desde otra forma. Ellos tenían una chancla voladora que se solucionaba esos problemas. Pero estamos ahora en otro tiempo, ya no existe esa chancla voladora. Ahora son otras cosas, otras formas distintas. Y nosotros entonces, emocionalmente hablando, tenemos que ver dónde nos encontramos, cuál es nuestra estatura. Esto nos lleva al segundo tip. Para crecer emocionalmente maduro, debemos aprender a amar bien. I must learn to love in the good way. En Lucas 10, cuando el intérprete de la ley le preguntó a Jesús sobre quiénes heredarían la vida eterna, él sabía de memoria, él respondió de memoria. Él le dijo, sí, son los que aman a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a él mismo. Ahora, pero él no se esperaba la respuesta que le dio Jesús. Vea la respuesta de Jesús en Lucas 10:28. Jesús le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. O sea, ponlo en práctica. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús, ¿por qué quería justificarse? Porque no lo estaba poniendo en práctica. Él era alguien que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Sabía proyectarse para amar a Dios, pero no sabía proyectarse para amar a su prójimo. Y él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, para los judíos, su prójimo eran los judíos de su mismo credo, pero no consideraban prójimo ni al soldado romano, ni al tax collector, ni a los de otra raza como los romanos o los grecos de aquella época, ni a los samaritanos. El prójimo eran los que eran parte de su mundo. Y por eso Jesús le narra la parábola de un samaritano. Era un samaritano que estaba ayudando a un judío. Si la Biblia dice que ames al prójimo como a ti mismo, ¿qué entiende usted por eso? ¿Cómo se ama usted a usted mismo? Mire qué guapos los veo yo hoy a ustedes. Qué guapos y guapas están hoy aquí. Estoy seguro que estuvieron varias horas allí parados en el espejo. ¿No te noto convencido? Se puso colonia, se puso la dominguera. Yo me puse hoy la dominguera. Se puso la dominguera. Se puso moco de gorila para que quede bien pegado el pelo. Se lavó sus dientes. Voy a la casa del Señor. O sea, y luego pues te tomaste su cafecito. Oye, entonces te cuidas. Saliste bien porque te amas. Y el Señor dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿cómo dice? Como a ti mismo. Y esto es por lo que esto lo dijo el Señor, porque nosotros nos enfocamos en nosotros mismos. Nosotros vemos y sentimos la vida desde nuestra perspectiva. Y por naturaleza, nosotros queremos que las personas vean y sientan igual que nosotros. Y la realidad es que cada cabeza es un mundo. Y yo tengo que entender a mi prójimo. Sí, lo que pasa es que tratamos de verlo todo desde nuestra perspectiva. Pero cada persona es diferente. El teólogo judío Martin Buber escribió un libro llamado Yo y Tú. Y él describe que todos los seres humanos, es decir, las personas que fuimos creados a la imagen de Dios, debemos de tratar a las personas como un tú
Y como un tú, lo que él quiere decir en ese libro es tratarlo como una persona, como un ser humano que se trata con dignidad y respeto. Y no debemos de tratarles a las personas como un eso, es decir, como un objeto, sino como una persona que ha sido creada a la imagen de Dios. Y en Lucas 6:31 Jesús dijo, traten a los demás como quieran que los demás los traten a ustedes. Traten a las demás personas. Si alguien te está tratando mal, a veces empieza a tratarle bien y a tratarle bien. Mira, pero pastor, ya tengo tanto tiempo y todavía esta persona no agarra la onda. Siga tratando para que entonces algo suceda. Ahora, nos gusta que nos traten como personas. Una forma de ver las personas como un tú y no como un eso es cuando manejamos correctamente las expectativas. ¿Qué son expectativas? Expectativas son suposiciones de lo que pensamos que una persona debe de hacer. Cuando uno se casa, tiene expectativas con el esposo. La esposa tiene otras expectativas porque creció en un hogar donde ella vio todo lo que se hacía en su casa y ella aprendió, fue preparada, entrenada a la escuela del hogar, la forma de cómo era de ser una mamá. El otro, por otro lado, fue a una casa, creció en un hogar donde le enseñaron, no es que le dijeron mira esto, sino que él vio cómo se hacía. Y él creía que tratar a la esposa era agarrarla del pelo y llevarla. Esa fue la forma como aprendió él, la forma como aprendió ella. Y tienen ciertas expectativas de que de repente la esposa tiene que hacer la comida a tales horas y tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello y el esposo tiene que hacer estas cosas. Son expectativas. Asumimos expectativas. El problema es cuando no se cumplen esas expectativas, nos desilusionamos. Por eso es importante entender el problema que tienen la mayoría de las expectativas. Primeramente, la mayoría de expectativas son nunca expresadas. Por ejemplo, la esposa asume que el esposo salió de su trabajo temprano. Y la esposa asume, va a llegar ahorita a la casa y nos vamos a ir a comer, vamos a salir, vamos a ir acá. Y de repente, pues, ella cree que eso va a pasar, pero de repente pasa la hora, pasa 2 horas, pasa 3 horas y el hombre, pues, no llegó a la casa. Entonces le llama, oye, ¿qué pasó? Si tú saliste temprano. Sí, pero se me dañó el carro, lo tuve que traer acá a arreglar. Y entonces ella está ahora enojada, haciendo todo un problema, simplemente porque ella tenía unas expectativas de algo que él iba a hacer, pero que nunca se lo dijo. Entonces es importante que a veces las expectativas son algo que no se expresó, que no se habló. La mayoría de expectativas son poco realistas. Por ejemplo, se cree que un pastor está a la disposición de las personas a la hora que lo llamen. Y si llaman y de repente el pastor te dijo, ¿sabe qué, hermano? Ahorita estoy ocupado, o no te contestó, entonces asumes que él debería de estar allí y tal vez está en el baño el pobre pastor en el momento que lo llamaste. No te noto convencido. Entonces la gente asume, y cuando asumen a veces son poco realistas porque cada persona tiene su propia vida y sus actividades del día. La mayoría de expectativas no son acordadas. Si usted no ha hablado ni ha dado los detalles sobre algo, entonces son solamente expectativas, y esas expectativas van a llevarlos a una disolución mientras no se logre un acuerdo. Por eso cuando uno llega con la pareja es mejor sentarse y hablar, llegar a los acuerdos. Cuando ya llegamos a un acuerdo y dimos los detalles del problema, entonces se logra hablar. Eso no quiere decir que porque haya llegado a un acuerdo no van a pasar los problemas, sí van a pasar, pero ahora eres un adulto emocional y puedes resolver esos problemas de una manera distinta. Otra forma de ver las personas como un tú, es decir, como alguien hecho a la imagen de Dios, y no como un eso, o sea, como un objeto, es cuando dejamos de suponer cosas de los demás. La mayoría de problemas interpersonales vienen de las suposiciones. Cada vez que yo supongo algo sobre Aileen que me ha herido, Aileen que me ha decepcionado, sin confirmar, entonces esto se convierte en una mentira. Y usted de repente ve a la persona y le ve hablando con Aileen, con otra persona. Ve a esa persona que le ha herido a usted y lo ve hablando con otra persona y ve los ademanes y automáticamente usted supone, está hablando mal de mí. Esa persona dijo algo en público, dijo una palabra y usted dijo, lo dijo por mí.
Eso se llaman suposiciones. Porque usted no sabe realmente si eso fue real. Es solamente una suposición que está en su cabeza. Y como está en su cabeza, crece. Ese pensamiento llega a crecer tanto que ahora entonces usted lo comienza a comunicar a otros. Le comienza a decir a otra gente, ¿sabe que esta persona dijo esto por mí? Ya ahora hay 2 personas involucradas. Y esa persona con la que usted se comunicó resulta que es la hermana Conchita y fue y le conchió a toda la gente. Ahora ya no hay 2, hay 3, hay 100, toda la gente lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Fue solamente una suposición. Pero esa suposición ahora se convirtió en un problema porque creció. ¿Y sabes cómo se llama esto en la Biblia? Se llama falso testimonio. Éxodo 26 dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Para dejar de suponer las cosas, hay 3 cosas que nos da Bit Escasero que tenemos que hacer. Primero, medite sobre su sospecha. Si son solo sospechas, usted puede hacer 2 cosas. Solamente dejarlas pasar por alto. Decir, bueno, pues, eso no me llama la atención. Si piensa lo que piensa, está bien, así que lo quito de mi mente. Pero si no lo puedes quitar de tu mente, vete al segundo paso. Pregunte, hable con la persona y dígale que quiere verificar una sospecha que usted tiene. Y entonces ya usted está yendo en ese segundo paso para que esa sospecha usted la va a clarificar. Y tercero, permita que la otra persona le pueda responder. La persona le diga, ¿sabes qué? Si es verdad, yo dije eso por ti porque tú me hiciste esto y esto y esto. O no, mira, nada, te voy a traer ahorita al testigo que está aquí. Yo estaba hablando con esta persona, estamos hablando de otra cosa, ni siquiera pensé en ti. Y entonces se solucionó el problema. Y si era cierto, entonces también se soluciona el problema, porque entonces usted logra arreglarlo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué te dije? Y ahí empieza un arreglo de un problema. Si utilizamos esta sencilla regla, vamos a poder evitar muchos problemas con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, empleados, pastores y con todas las personas que nos rodean. Así de sencillo, tan sencillo que solamente tenemos que ponerlo en práctica. Y por último, para crecer emocionalmente maduro, debo de actuar en amor frente a las necesidades de las personas. I must act in love in front of the needs of other people. El sacerdote y el levita, al ver al moribundo, pasaron de largo. Pero veamos lo que dijo Jesús sobre el buen samaritano. Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas y se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que has gastado de más. En los tiempos de Jesús, las personas acostumbraban a viajar en grupos porque existían vándalos en las montañas donde podían robar, y no solamente robar, pero también matar a las personas. Así que se acostumbraban entonces a trabajar, a caminar en grupos para cuidarse. Y el samaritano pudo haber dicho, ¿por qué lo voy a ayudar si él mismo se buscó este problema? Él mismo está en esa situación porque estaba viajando solo. Y muchas veces nosotros podemos decir el no ayudar a una persona porque podemos nosotros clasificar a las personas en 2 formas. Primero, los que merecen, y segundo, los que no merecen. Pero en realidad esta es una forma de nosotros excusarnos de hacer el bien. Porque ¿quién merece que le ayuden? Si nosotros ponemos eso como regla, ni nosotros merecemos que nos ayuden. Allá en el libro de Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el Señor no murió por nosotros porque éramos buenas personas. Él murió por nosotros porque éramos malos y decidió entregarse por nosotros. Los que no hemos crecido emocionalmente no es porque no queremos crecer. En la mayoría de los casos es que nos hemos estancado
en algún pasado oscuro. Tal vez creciste en un hogar donde no te permitieron expresar tus sentimientos. Te reprimían a que te callaras, a que no hablaras, a que no dijeras. Tal vez creciste en un hogar donde tus padres estaban ausentes. O tal vez estaban allí, pero no estaban allí contigo. Tal vez creciste en un hogar donde cierto hermano tuyo o hermana tuya era la preferida, o era el preferido de tus padres. Y creciste a la sombra de ese hermano y de esa hermana tuya. O tal vez vienes de un hogar donde fuiste humillado, humillada, maltratada, abusada, y te has quedado allí en ese pasado. Y es por eso que no puedes resolver ahora tus problemas interpersonales con tu pareja, con tu familia. Y no se van a resolver hasta que no llegues a ese punto de entender en qué nivel estás y cómo vas a resolver ese issue. Dios te ama y Dios quiere ayudarte a crecer. Dios quiere que llegues a entenderlo. Y por eso es que Dios va a poner personas a tu lado para ayudarte al punto donde puedas entender. Esas personas a veces son las personas que no te gusta hablar con ellos porque son directos. Esas personas a veces te van a decir la verdad que tú necesitas escuchar. Y a veces evadimos esas personas porque no queremos que nos digan la verdad. Pero a veces esas personas te van a ayudar a que puedas resolver lo que te está pasando por dentro de ti. Hoy tenemos Santa Cena, pero antes de eso quiero que se pongan de pie, por favor. Tome un minuto y piensa sobre las personas que te han ofendido, las personas que te despreciaron, las personas que te vieron como un eso, como un objeto. Piensa por un momento, cierra tus ojos conmigo ahí donde estás. Piensa en esas personas. Tal vez fue en tu hogar una madre que no te abrazaba ni te besaba, no te dio cariño. Un padre que nunca te abrazó ni te besó ni te entendió. Un tío que tal vez pudo haber sido la figura de ese padre que no estaba y no lo fue. Piensa por un momento en esas personas que te han herido. Un esposo que te maltrató, que te humilló, que no te dio tu lugar. Ahora, si ya lo pensaste, quiero pedirle al Señor junto contigo que el Señor te libere, donde tú vas a renunciar a todo resentimiento del pasado, a todo lo que haya quedado en ti. Así que repite esta oración conmigo, así con tus ojos cerrados. Repite conmigo y dile: Padre Santo, hoy yo he escuchado tu palabra. Te pido perdón, Señor, porque no he podido superarlo. Perdóname, Padre. Hoy yo renuncio, dile conmigo, yo renuncio a todo odio, a todo resentimiento. Usted mira, no tengo odio, puede que esté allí. Renuncio a todo odio, a todo resentimiento, a toda amargura, a todo lo que me dañó en el pasado. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, dile: en el nombre de Jesús. Y perdono. Empieza a decir los nombres de esas personas. Tal vez esa persona ya no está, ya falleció, ya no está al lado tuyo. Tal vez di el nombre de esa persona. Yo perdono a este familiar, a este hermano, a este amigo. Perdono ahora mismo con toda mi alma. Dile: yo lo perdono con toda mi alma. Ahora di conmigo: arranco de mi vida todo ese mal sentimiento contra estas personas en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Y me declaro hijo. Dile conmigo: me declaro hijo de Dios en el nombre de Jesús. Y me declaro libre por el poder de la sangre de Cristo.